Hermanos, paz y bien. ¿Sabéis para qué estoy aquí? No por qué, sino para qué. Para enseñaros. ¿Eso es lo que creéis? Que vengo a enseñaros. Para evangelizar la palabra que San Pablo, en Corintios, habla del carisma de enseñanza y el carisma de predicación. ¿Sabéis la diferencia entre enseñar y predicar? Enseñar es explicar algo para que se entienda, ¿verdad? Para que se asimile. Ay, gracias. ¿Y predicar qué sería entonces? Anunciar la palabra. Eso es lo que nos decía Londoño hace un momento. Esta es la misión de la Iglesia. Evangelizar. Proclamar la buena nueva. Proclamar la palabra. Proclamar que Cristo está vivo. Vivo. Y presente. Pero ¿sabéis para qué estoy yo aquí? Yo no lo sabía hasta que no se lo he preguntado al Señor, ahí sentado, ahí detrás, cuando he llegado. He visto a mucha santidad, he visto a mucha gente que conozco de la renovación de hace años, muchos años. Y de repente yo decía, no es posible. Claro, no sabía estos niveles, 3 niveles de formación que tenéis, qué maravilla. Esto es un regalazo impresionante. Y le he preguntado al Señor, ¿qué hago aquí? Con mis hermanos mayores, que saben mucho más que yo y que llevan más años en la renovación. Pues ¿sabéis lo que me ha dicho el Señor? Que venía a consolarte. Que yo venía a consolarte. No a consolaros. He dicho a consolarte. Y no sé por qué necesitas consuelo. Pero desde luego el Señor quiere hoy consolarte. Y quiere confortarte. Y me lo ha dicho así de claro. Diego, consuela a mi pueblo. Diego, háblale al corazón a cada uno de mis hermanos. Y diles bien alto, que ya han cumplido su servidumbre, que ya han satisfecho su culpa, que ya está, que ya está, que dejes de luchar, que dejes de preocuparte de ver cómo llegas al reino. Esto es lo que el Señor te quiere decir hoy, que ya está hecho, que dejes de angustiarte por si llegarás a la vida eterna, que Cristo ha pagado tu culpa. Para siempre. No durante un rato, no durante un momento, sino para siempre. Y esto es lo que me ha pedido que haga el Señor. ¡Aleluya! Para eso estoy aquí, entonces. Ya sabemos entonces para qué estoy aquí. Y ahora me gustaría que entre todos me dijerais qué es lo que habéis aprendido en las enseñanzas anteriores. ¿Qué habéis aprendido en las 2 enseñanzas anteriores? Habéis recibido 2 enseñanzas, si no me equivoco. El amor de Dios y la segunda, ese fue el primero. El amor de Dios, el pecado el segundo. ¿No recordáis el segundo o es que no habéis estado? ¿Eh? ¿Estuvisteis en el segundo? No todos habéis estado en el segundo. ¿Quiénes estuvisteis en el segundo? No. Levantad la mano sin miedo. ¿Quiénes habéis estado? A ver, en casa. ¿Quiénes habéis estado en el segundo del pecado? Ah, vale. Es curioso, el amor de Dios, si lo recordáis más, lo recordáis mejor, ¿no? Ese parece que caló un poquito más. El pecado nos da mucho apuro. El pecado nos da cosa. El pecado parece que si hablamos menos de él, mejor. Pero no entendemos nuestra vida. Y no entendemos el misterio de la salvación de Dios sin el pecado. Primero entendemos que Dios es amor. Que Dios me ha creado por amor. Dios me ha dado la vida y me la ha dado para siempre. Me ha dado una vida eterna. ¿Esto sois conscientes?
¿Sois conscientes de que desde el momento en el que existís, sois eternos? Que Dios no te ha creado temporalmente, te ha creado para siempre. Ese fue su plan. Su plan fue darte la vida eterna. ¿Pero qué ocurrió? Que se introdujo el pecado. Al introducirse el pecado, el hombre, el ser humano, decidió no vivir esa vida eterna con Dios. Rompió su relación con Dios. ¿Sabéis que el Génesis dice la Iglesia que no es una historia literal? ¿Sabéis que la creación, la Iglesia, nos dice que no es literal? ¿Qué es entonces? Es la explicación figurada de la creación del hombre. Existen dos corrientes, creacionismo y evolucionismo. El creacionismo dice, a pies juntillas, Dios creó en 6 días el mundo. Esto hizo el primero, esto hizo el segundo, esto el tercero, el último creó al hombre y a la mujer y después descansó. Este es el creacionismo. El evolucionismo dice, Dios no tiene nada que ver, hubo una evolución natural, se crearon primero unas células, después evolucionaron y al final tenemos el ser humano millones de años después. Y la Iglesia dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Y en algún momento de esa evolución los apartó. ¡Oh! ¡Wow! En algún momento de esa evolución apartó a un hombre y a una mujer. No niega la evolución. La Iglesia no niega nunca la ciencia. Pero le da explicación. Y dice, en algún momento tomó a un hombre y a una mujer. Y ese hombre y esa mujer son el inicio de tu vida. El inicio de esta genealogía que nos llega hasta hoy. Adán y Eva. Y lo que hicieron ellos fue degustar la eternidad. Hermanos, la vida eterna la tenían ellos por derecho. Vivían en plenitud en el paraíso. Vivían en tanta cercanía con Dios que hablaban con Él cara a cara. Sin preocuparse de nada en absoluto, porque no había sufrimiento, no existe el sufrimiento en el paraíso. En ese momento en el que Dios aparta a esa pareja, viven en plenitud con Dios. Pero se introduce Satanás, que odia la obra de Dios. Y sé que no es políticamente correcto hablar de esto. Sé que estamos enfocando siempre nuestra fe en una especie de fe almibarada, dulcificada, cubierta por pañitos calientes. Satanás te odia porque eres amado por Dios. Que no sé cómo pasa. Por eso no quiere tu felicidad, ni quiso la felicidad de nuestros padres. No quería que el hombre y la mujer fuesen amados por Dios para toda la eternidad. ¿Y qué pasó? Que desobedecieron a Dios. A pesar de saber que Dios era el creador de todo, en su corazón fue anidando la idea de convertirse en Dios. Porque se lo dijo la serpiente, porque se lo dijo Satanás. Y permitidme que os lo recuerde. Es la enseñanza pasada, pero como no la recordáis bien. Dijo Eva, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas el fruto del árbol está en medio del jardín. El fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios
Sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Satanás puso en el corazón de Eva y puso en el corazón de Adán esta idea hasta que comieron? No lo sabemos. Aquí parece que va todo seguido, pero pudieron pasar siglos, porque no había tiempo en el paraíso, como no habrá tiempo cuando estemos en el cielo. Pudo pasar mucho tiempo, pero el pecado fue anidando. Anidando. ¿Sabéis lo que es anidar? ¿Sabéis cuando los pájaros van cogiendo ramitas de todos sitios y van preparando un lugar donde tener a sus polluelos? El pecado anida en ti exactamente igual. Va haciéndose forma. Tú no pecas de hoy a un segundo después, de hoy para mañana. Anida el pecado y va dándose forma hasta que lo justificas y dices, es bueno, no es tan malo. No es tan malo quedarme con ese dinero que sobra. A mi jefe no lo necesita. Está forrado, tiene muchísimo dinero. No es tan malo engañar a mi mujer, si total mi mujer no me hace caso. ¿Entendéis que no es una cuestión de segundos, es una cuestión de tiempo, que tú peques? Es una cuestión de darle vueltas al pecado y justificarlo. Pues pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado, hermanos? La gracia, la ruptura de la gracia. La ruptura de la gracia no en cuanto a que la gracia no deja de existir. Lo que deja de existir es la relación con la gracia, la unión que tiene el hombre con Dios. Se rompió esa relación de confianza, de entrega, de absoluto abandono en el Creador, se rompe. Y lo primero que nos dice es, Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. ¿Qué es lo que sintió Adán? Ponéoslo con palabras mayúsculas, luminosas y parpadeantes. Desde el pecado original, el hombre tiene miedo a Dios. Tiene miedo de entregarse a Dios. Porque el engaño del pecado es hacerte creer que Dios no es amor. El engaño principal del pecado es hacerte creer que Dios está en tu contra, que te persigue para señalarte, para decirte, mira, que eres malo, no me amas, no estás haciendo las cosas bien. ¿Y qué podía haber hecho Dios después de esa ruptura? Porque, ojo, estamos hablando de la creación de Dios. Dios, que es todopoderoso, podía haber dado un chasquido y haberse cargado todo. Y no se hubiera enterado nadie, no existiríamos, no estaríamos aquí. No nos habríamos enterado del chasquido de Dios. De, esto me ha salido mal. Pero es que ¿acaso Dios se enteró de que el hombre y la mujer iban a traicionarlo una vez que ocurrió? No es todopoderoso. No lo sabe todo. No es omnisciente. Fijaos el amor que te tiene. Que a pesar de saber que pecas, a pesar de saber que vas a caer, te ama infinitamente. Como amó a Adán y Eva a pesar de saber antes de la creación que iban a traicionarlo. Y como el hombre y la mujer no podían restaurar la relación con Dios, preparó durante siglos el rescate.
siglos. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor? ¿Cuánta paciencia? No quiso hacerlo con un chasquido. Quiso tener a un grupo de locos enamorados, el pueblo más pequeño de toda la creación, y tenerlo como su pueblo amado. Y quiso prepararlo para el rescate definitivo. No quiso hacerlo a la brava, no quiso imponerse, quiso prepararlo, educarlo, enseñarlo. Pero lo quiso hacer desde el Génesis. Le dice Dios a Eva. No, perdón. A la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y dicen los que saben que este es el primer versículo al que llaman protoevangelio. El anuncio de Cristo está aquí, porque no se refiere al linaje, sino se refiere a Él. Y es un pronombre masculino, singular. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. El anuncio de la victoria de Cristo está ya en el Génesis. Él es el centro de todo. Dios que no hace chapuzas, que no quiere chasquidos para cargárselo todo, en su infinita misericordia, preparó un plan de salvación que partía de sí, porque el hombre es incapaz de restaurar el daño causado. Y lo fue preparando desde sí mismo, desde su corazón enamorado por el hombre. Desde su corazón estuvo preparando durante siglos tu salvación. Sabiendo que eres un desastre, sabiendo que eres un pecador, que caes 1000 veces, pero sabiendo incluso en qué vas a caer de aquí a mañana. No le importa. No le importa. Su amor por ti es infinito y ha preparado tu salvación. Ahora, Dios? Te ha liberado del pecado. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Oh. Vida eterna. ¿Había dejado de tener el ser humano vida eterna? No. No había dejado de ser eterno. Pero cuando hablamos de vida eterna, hablamos de vida en el cielo. Vida eterna en el mismísimo cielo. Es... primera vez, ¿no? Cuando la que estaba acá, o sea, Dios te ama siempre. Nosotros hemos dicho no. ¿Dónde estaba toda la humanidad desde Adán y Eva hasta el momento en el que Cristo baja a los infiernos? En el Seol. Estaba en un lugar que no es el infierno, pero que estaba en un lugar toda la humanidad esperando el rescate de Cristo. Toda la humanidad. Lo decimos en el credo. Bajó a los infiernos para rescatar. Y tardó 3 días, que allí debieron ser mucho más, para predicarles la buena nueva. Les predicó la buena nueva. Tenían derecho a conocer el plan de Dios igual que nosotros, antes de subir al cielo para toda la eternidad. Amó al mundo de tal manera
que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que significa Yeshua? ¿Qué es lo que significa Jesús en arameo? Yahvé salva. Yeshua, Yahvé salva. No da puntada sin hilo, Dios, ¿eh? Murió por nuestros pecados y con nuestros pecados nos liberó del poder del pecado, Corintios y Romanos. ¿Y qué te pide a cambio? Porque si Dios se preparó durante siglos para rescatarte, ¿es costoso o no es costoso? Que Dios haya preparado un plan de salvación. ¿Qué creéis que te pide a cambio? ¿Misericordia? ¿Alguien más? ¿Disposición? ¿Perdón? ¿Creer? ¿Amar? ¿Creéis que los que no tienen predisposición, amor, constancia, creencia, creéis que no están salvados? ¿Creéis que la salvación solamente es para los que estamos dentro de la Iglesia Católica o de la Renovación Carismática? Los que estamos aquí. Toda la humanidad quedó salvada por Cristo. Y fue gratis. Gratis. Es imposible que el hombre, que el ser humano, le pueda devolver a Dios nada de lo que ha hecho por él. ¿Quiénes tenéis hijos? Sobrinos, nietos, ¿quiénes tenéis? ¿Recordáis cuando tenían 5 años? ¿Os imagináis a un niño devolviéndole a su papá y a su mamá el prepararle la comida? ¿Con 5 años se puede, de verdad? ¿Alguien puede? Un niño de 5 años siquiera va a decirle muchas gracias, mamá, porque te levantaste temprano, fuiste a comprar, viniste a hacer la compra, has limpiado la casa, has planchado, has preparado la comida, has puesto la mesa. Algunos lo hacen, pues benditos a Dios. Dice, me he encontrado con todo ordenado en mi habitación y yo lo dejé hecho un desastre y me he encontrado con la comida riquísima y recién hecha encima de la mesa. No. A comer, van a comer, comen y se van a sus cosas con 5 años. Pues tú para Dios tienes 5 años. Tú para Dios tienes 5 años. 2. Recién nacido. Luego sí veréis, y lo vais a ver aquí, que hay una respuesta. Claro, hay una respuesta para Dios. Sí que hay que darle una respuesta voluntaria, pero eso lo vais a ver más adelante, no adelanto yo nada. Pero de entrada, la salvación ya está completa. Cristo ha dado su vida por ti. Se ha hecho hombre por ti. Lo hemos visto hace nada en Navidad. Navidad fue hace poco. El anuncio. ¿Cuál es el anuncio más maravilloso de toda la Navidad? Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy os ha nacido un Salvador. Hoy se ha completado el plan de salvación de Dios. ¿Qué mérito tienes tú? ¿Qué mérito tienes tú? Ninguno. No has hecho nada por él. No has hecho nada por él. No habías nacido, de hecho, cuando él vino a dar su vida por ti. No existías más que en el plan de Dios, que sabía que ibas a venir, ojo. Él lo sabe todo. No podemos devolverle nada, es gratis, es todo gratis. Que se os quite de la cabeza, no ganáis la salvación, no se gana por muchas misas que asistáis, ni por muchos rosarios que recéis. Quitároslo de la cabeza. El que vayamos a misa, el que recemos rosarios, el que vengamos aquí a formarnos, es la consecuencia de la llamada de Dios, de la llamada de amor de Dios, pero es la consecuencia.
Es la consecuencia del anhelo que tiene todo ser humano en el corazón. Anhelo de Dios. Porque ese miedo a veces se rompe, a veces se diluye. El miedo que tuvieron y tienen los seres humanos a Dios se rompe a veces porque el Espíritu Santo no deja de actuar. El Espíritu Santo está vivo y sobre todo vosotros que estáis bautizados, aletea en vosotros el Espíritu Santo. Si aletea en todo el mundo, imaginaos en vosotros. Esa es la respuesta, pero no es el principio de la salvación. Ya está hecho, es gratis. Pero Dios, rico en misericordia por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por la gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La muerte que se introdujo en el ser humano por el pecado ha sido vencida por Cristo. Dios se hace hombre. Toma tu humanidad, la humanidad de nuestros padres Adán y Eva, para desde dentro de la humanidad restaurar lo que el ser humano no podía restaurar por sí mismo. Es el mismo Dios el que asume la humanidad por completo. Y dentro de la humanidad, siendo hombre de tu carne, por favor, miraos vuestras palmas, mírate las palmas. Esa misma carne la tuvo Cristo. Dentro de tu carne, dentro de esta vida humana, pudo restaurar, haciéndose el primer Adán, reanudando la relación. ¿No tenemos un crucifijo? Un crucifijo. Imaginad a Cristo ahí. Estaba buscando un crucifijo con el Señor. Imaginadlo ahí. Imaginadlo. ¿Cómo creéis que unió Dios, Hijo, al hombre con Dios Padre? Dando su vida. Muriendo con la muerte de Adán y Eva. Con la muerte que experimentaron nuestros padres, que no estaba en el plan de Dios. No estaba en el plan de Dios la muerte. Pero Él vive la muerte para poder vencerla y unir al Padre con el ser humano. Este árbol de la cruz une al Padre con toda la humanidad. Y lo hizo gratis. Gratis. Sin pedirte cuentas. Sin decir, hay que ver lo que tengo que hacer por vosotros. Pero tenemos miedo. Seguimos teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo de aceptar la salvación. Pensamos en todo momento que me va a pedir algo a cuenta, que me va a exigir algo, que tengo que devolverle algo, que no, que eres un bebé, que no puedes hacer nada. A cambio no puedes hacer nada. ¿Habéis leído el Evangelio de hoy? ¿Alguien tiene alguna aplicación que lo podéis mirar?
¿Lo tienes? Léelo en voz alta, por favor. ¿Tienes el micro? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas lo obedecen. Es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Habéis escuchado la palabra mágica? ¿Habéis escuchado 2 veces esa palabra mágica? Estaban a punto de hundirse. Eran pescadores. Sabían perfectamente lo que podía ocurrir. El viento era tan fuerte, la tormenta era tan fuerte, que el barco se partía, se iba a hundir. Y estaban, ¿cómo? Con miedo. ¿Y qué hacía Jesús? Echar una cabezada. Jesús, eres un inconsciente. Estamos a punto de hundirnos, estamos a punto de morirnos. ¿Y tú durmiendo? ¿Os imagináis a Jesús? A los apóstoles acercándose. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Que nos hundimos! Y él, ¿qué? Estaba a gustísimo. Estaba descansando en el Padre. Ellos muertos de miedo, porque se iban a morir, porque se hundían. Y Jesús durmiendo. Y dice Jesús: ¡cállate! Y amainó. Y los mira y les dice: pero estáis muertos de miedo. Y se extraña: ¿aún no tenéis fe? Con toda la simpleza del mundo tuvo que preguntárselo. De sobra sabía Jesús lo que había en su corazón. ¿Aún no tenéis fe? ¿No os habéis enterado todavía de nada? ¿Aún no os habéis enterado que yo soy tu Salvador? Que yo soy Dios. Que yo tengo poder sobre toda la naturaleza. Que yo he venido a salvarte. Que no vas a morir si estás en mi barca. Si estás conmigo no te vas a hundir nunca. ¿Cuál fue la consecuencia de decirles eso? Se llenaron de más miedo todavía porque decían: ¿cómo hace estas cosas? Efectivamente, no se enteraban de nada. A Dios al final le tenemos miedo por todo. Por si le damos, por si no le damos, por si me pide, por si no me pide, por si me salvo, por si no me salvo. No hay una relación filial, no hay una relación del paraíso. Seguimos heridos por el pecado. Y es verdad que hemos sido salvados ya. Es más, ha borrado tu culpa en el bautismo. Habéis sido enterrados con Cristo. Que no tengáis ninguna duda de esto. Pero la salvación plena, la plenitud no llegará hasta el cielo. Porque es una toma de decisiones constante. Y la concupiscencia, que es esto que nos ha quedado, tiende constantemente a hacerle caso a Satanás y no a Dios. Y nos hace recordar que le tenemos miedo a Dios. Pero Jesús hoy te dice: ¿aún no tienes fe? Aún no tienes fe. Un Dios que es capaz de hacerse esclavo. Esclavo. No importante en una comunidad, en un pueblo. Esclavo. Por ti, por mí, por todos. Que es capaz de dar su vida por ti.
de dejarse clavar en una cruz, de ser un despojo, que esa carne que has mirado antes ha sido ultrajada, escupida, maltratada, insultada. Se subió a la cruz gratis. Para que no tengas miedo más. Para que no tengas miedo más a Dios. Que no tengas miedo del futuro. No tengas miedo de tu trabajo, de tu familia. No tengas miedo de la salvación. Él ya lo ha hecho todo. Y seguiréis profundizando y os vendrán a dar enseñanzas los que os hablarán justamente de la respuesta. Lo que decíamos antes, una vez que tú estás en la vida en el Espíritu, todo lo quieres en Dios. Claro que sí, misa diaria, rosario diario, coronilla de la misericordia, reunirnos en el grupo, vivir en la alabanza. Claro que sí, esa es la consecuencia. Pero partiendo de que Dios te ama con locura y ha dado su vida por ti, gratis. Vamos a pedirle al Señor, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que hoy, igual que el pecado anida, también hoy anide la salvación. Vamos a pedirle al Señor que nos deje hacer hueco, que el Espíritu Santo vaya haciendo espacio en nuestro interior, para que anide ya de una vez por todas Él. Él. Que sea Él el centro, que sea Él realmente el Señor, el Salvador, el Mesías. Que sea realmente el que viva en ti. Vamos a pedir eso al Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, y habita en nosotros. Ven, Señor, a hacernos hueco. Ven, Señor, a quitarnos el miedo. Ven, Señor, a quitarnos el miedo a entregarnos, a aceptarte, a decirte que sí, que aceptamos tu salvación, que aceptamos tu gratuidad, que aceptamos nuestra pequeñez, que no somos nada y que en ese gozo nos dejamos hacer. Queremos ir a la mesa puesta. Queremos abrir el cajón de nuestra vida y encontrarla llena de regalos, de ropa planchada, que huela bien, Señor. Te dejamos hacer a ti. Dejamos que tu salvación entre en nosotros y en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestros proyectos. Aparta de nosotros el miedo, Señor, el miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar. Danos la certeza de que estamos en tu barca, Señor, de que estamos montados contigo, que a pesar de las tormentas que nos azotan, tú estás a nuestro lado. Y sí, Señor, hoy te decimos, sí, creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú tienes el poder. Creo que tú estás aquí a mi lado sosteniéndome y que nunca, Señor, contigo mi barca se va a hundir. Avívanos, Espíritu Santo. Avívanos, Espíritu Santo. Danos hoy el gozo de sabernos salvados para toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu alivio, Señor. Gracias por tu consuelo, Señor. Gracias por consolarnos el corazón.
como decía el padre Londoño en su preciosa enseñanza de antes, la Iglesia es mariana. Vamos a pedir a nuestra mamá, que ha estado presente aquí, que está presente en tu vida, que está presente en tu familia, en tus cosas, siempre, que no te deja nunca, que es la otra esclava, que es Eva, que es la que restauró desde su feminidad, con toda su vida, restauró a la humanidad aceptando que viniese nuestro Salvador. La esclava del Señor que se postró ante el Padre. Vamos a pedirle que nos proteja, que ponga a sus ángeles y a sus santos en nuestra defensa, que vengan con nosotros en nuestra barca y que nos defienda de las insidias de Satanás. Que su voz, la de Satanás, se haga sorda, que su poder, que es grande con nosotros y no es nada comparado con el suyo, se debilite. Que ese nido que el Espíritu Santo está preparando en nuestro corazón se habite por Cristo para siempre, para toda la eternidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, le damos las muchas gracias y un hermoso aplauso a Dios, Adiós. que se ha manifestado por medio de Diego.